Buenas tardes. A continuación, nuestro tema es cable de par trenzado de cobre. A continuación, la historia. En la historia de las telecomunicaciones, el cable de par trenzado ha tenido un rol fundamental. Este tipo de cable es el más común y se originó como solución para conectar teléfonos, terminales y computadoras sobre el mismo cableado, ya que está capacitado para comunicación de datos, permitiendo transmisiones con frecuencias más altas en diferentes componentes de la red. Los cables son el elemento fundamental para un sistema o un circuito cableado. Son cables diseñados para transmitir los datos y estos se utilizan para interconectar un dispositivo de red a otro. Los cables de par trenzado fueron inventados por Alexander Bell en 1881. Hoy en día la mayoría de los millones de kilómetros de pares trenzados en el mundo está fijada en instalaciones aéreas, propiedad de las compañías. Cable de par trenzado. Los tipos de cable de red son muy variados dependiendo de la clase de red donde se use. Se utilizarán distintos cables con base a la topología de la red, protocolos en su uso y tamaño. Si la red posee muchos números de dispositivos, esta necesitará cables que provean de alta velocidad y conexión sin posibles errores. Existen diferentes tipos de cables y la elección de uno depende del ancho de la banda que se necesite, la distancia existente y el costo del medio. Cada tipo de cable posee ventajas e inconvenientes. O sea, no existe un tipo ideal sobre uno. Las principales diferencias entre los distintos tipos de cable se ven en la anchura de la banda que es permitida y además en el rendimiento máximo que éste ofrezca de transmisión, su grado de inmunidad frente a interferencias electromagnéticas y la relación entre la amortiguación de la señal y la distancia recorrida. En la actualidad existen distintos cables, pero en esta ocasión les hablo del cable de par trenzado. Es un medio de conexión usado en telecomunicaciones en el que dos conductores eléctricos aislados son entrelazados para anular las interferencias de fuentes externas y diafonía de los cables adyacentes. Se encuentran tres tipos de cable de par trenzado como lo son el cable de par trenzado sin blindar, el cable de par trenzado con blindajes, el cable de par trenzado con pantalla global. UTP. Son cables de pares trenzados sin blindar que se utilizan para diferentes tecnologías de redes locales. Son de bajo costo y de fácil uso, pero producen más errores que otros tipos de cable y tienen limitaciones para trabajar a grandes distancias sin regeneración de la señal. Su impedancia es de 100 ohmios. STP. Se trata de cables de cobre aislados dentro de una cubierta protectora con un número específico de trenzas por pie. STP se refiere a la cantidad de aislamiento alrededor de un conjunto de cables y por lo tanto su inmunidad al ruido. Se utiliza en redes de ordenadores como Ethernet. Es más caro que la versión sin blindaje y su impedancia es de 150 ohmios. FTP. En este tipo de cable, como el UTP, sus pares no están apantallados, pero sí dispone de una pantalla global para mejorar su nivel de protección ante interferencias externas. Su impedancia típica es de 120 ohmios
y sus propiedades de transmisión son más parecidas a las de la UTP. Además, puede utilizar los mismos conectores RJ45. Tiene un precio intermedio entre el UTP y el STP. Conector RJ45 es una interfaz física comúnmente usada para conectar redes de cableado estructurado categoría 5, 5E, 6, 6A, posee 8 pines o conexiones eléctricas que normalmente se usan como extremos de cables de par trenzado. Es utilizada comúnmente con estándares como TIA EIA 568E, que define la disposición de los pines. Una aplicación común es su uso en cables de red Ethernet, donde suelen usarse 8 pines, que son 4 pares. Otras aplicaciones incluyen terminales de teléfonos como 4 pines o 2 pares. Herramienta para ponchar cable UTP. Es una pinza ponchadora para conectores RJ45, RJ11, RJ12 de alta calidad, confiable y durable, ideal para el trabajo pesado en campo o en laboratorio. Además, puede pelar y cortar los cables en un solo paso. La herramienta de ponchadora cuenta con la capacidad de crimpar 4, 6 y 8 pines. Esto para los diferentes conectores con lo que es compatible, además de ofrecer un sistema de navajas resistentes e intercambiables, para así hacer la herramienta más duradera. Verificador de cable UTP. El verificador para cable UTP basa su funcionamiento en la revisión de la conexión, hecha entre hilos del cable y las conexiones de cada conector. Tiene de igual manera la capacidad de identificar la correcta formación de los pares y genera una valoración del cable en función de la resistencia generada por los mismos. El EIA-TIA define el estándar EIA-TIA 568 para la instalación de redes locales LAN. El cable trenzado más utilizado es el UTP sin apantallar. Existen dos clases de configuraciones para los pines de los conectores del cable trenzado, denominados T568A y T568B. Enseguida los dejaremos con un video donde explica más en detalle. Instructivo para la construcción de un cable de red. Para la construcción de un cable de red necesitamos cable UTP nivel 5 mínimo 1 metro, rosetas o conectores RJ45, cuchilla o bisturí, pinza ponchadora y un probador.
Para iniciar el procedimiento, emparejamos la punta del cable haciendo un corte recto con la cuchilla de la punchadora. A una distancia aproximada de 3 centímetros desde la punta del cable, con el bisturí cortamos la funda evitando cortar los filamentos. Organizamos los pares de filamentos de acuerdo a la norma que se vaya a emplear. Una vez organizados, cortamos nuevamente con la ponchadora a una distancia aproximada de 1.5 centímetros desde la punta. Introducimos entonces los filamentos en la roseta RJ45, asegurándonos de que cada filamento ingrese correctamente debajo de cada una de las puntas del conector y manteniendo las puntas metálicas del conector hacia arriba. Introducimos la roseta o conector en el lugar indicado de la ponchadora para roseta RJ45 o cable de 8 pines. Apretamos fuerte y firmemente la pinza 2 veces para asegurarnos de que las puntas metálicas de la roseta ponchen correctamente cada uno de los filamentos del cable UTP. Nos aseguramos de que no se desprenden los filamentos y que las puntas de los mismos están visibles desde el frente del conector, debajo de las puntas metálicas del conector. Para el otro extremo repetimos el procedimiento. La disposición de los filamentos variará de acuerdo a la norma que utilicemos para la construcción del cable. Si disponemos de un probador, conectamos cada uno de los extremos en sus orificios e iniciamos el test para cada uno de los pares. Tenemos ahora un cable de red listo para usar, construido en 4 simples pasos. Desenfundar el cable UTP nivel 5. Organizar los filamentos de acuerdo a la norma. Ponchar cada extremo del cable. Y probar. Ya tenemos nuestro cable de red. Este tipo de cable par trenzado es el que compone la mayoría de las implantaciones de redes de datos actualmente. Se utiliza cuando la LAN tiene un presupuesto limitado o se va a hacer una instalación sencilla, con conexiones simples y de corta distancia, más de unos 100 metros. Este tipo de cable es el más extendido en lo que es en telefonía y para la informática en redes locales. En el sector de la red de área local, el LAN tiene diversos tipos de cableado de red. El más común hasta hace unos años era el categoría 5E, que tiene una frecuencia de hasta 100 MHz y puede soportar hasta gigabit Ethernet de hasta 1000 megabits por segundo, unos 125 megabytes por segundo. El cable categoría 5E es una revisión del antiguo cable categoría 5. Sin embargo, actualmente el sistema más demandado y más instalado es en categoría 6.